4 de julio de 1187, Palestina. El aire se había detenido, convirtiéndose en una lente incandescente y trémula. El sol, un ojo blanco e implacable, contemplaba desde el cénit el valle pedregoso encajonado entre dos colinas bajas que los árabes locales llamaban los Cuernos de Hatin. En esta trampa geológica, en este horno natural, moría todo un reino. En el centro del menguante ejército cristiano, rodeado por todas partes por un mar de sarracenos, se encontraba un hombre. Sus labios estaban agrietados y ennegrecidos por la sed. Sus ojos, inflamados por el sudor y el polvo, recorrían impotentes el campo de batalla, que ya había dejado de ser un campo de batalla para convertirse en un matadero. Sobre su cabeza todavía se sostenía la corona del reino de Jerusalén, pero ahora no parecía un símbolo de poder, sino una corona de espinas, el adorno burlón de un rey fracasado. Su nombre era Guy de Lusignan. Junto a él, en una tienda roja que era el último islote de presencia cristiana, el obispo de Acre alzaba con sus últimas fuerzas hacia el cielo despiadado la reliquia más sagrada del mundo cristiano, la Vera Cruz. Un fragmento del mismo madero en el que fue crucificado el Salvador, engastado en oro y piedras preciosas. Durante siglos, este artefacto había guiado a los ejércitos cruzados a la batalla, otorgándoles victorias. Pero hoy su magia se había agotado. Hoy, hasta Dios parecía haberle dado la espalda a su rebaño descarriado. Guy miraba la cruz, y en su mente nublada pasaba toda su vida. La vida de un hijo menor de una familia modesta en el lejano Poitou, sin ninguna posibilidad de alcanzar la gloria y la riqueza. El viaje a Oriente, a la fabulosa tierra de Outremer, donde cada uno podía forjar su destino con la espada y la fortuna. A esto le siguió un ascenso increíble, que incluyó el matrimonio con la hermana del rey, la regencia, y finalmente, esta misma corona, obtenida gracias a las intrigas y al amor de una mujer hermosa. Había alcanzado todo lo que un caballero sin tierras podía soñar. Y ahora, en estas colinas malditas, todo se convertía en polvo. Su ejército, la flor y nata de la caballería de Tierra Santa, estaba aniquilado. Templarios y hospitalarios, los orgullosos monjes guerreros, luchaban y morían con una furia desesperada y sin esperanza. Sus varones, los mismos que ayer mismo discutían con él en el consejo de guerra, yacían ahora en el polvo, atravesados por las flechas sarracenas. Y en alguna parte, más allá del anillo de enemigos, en una colina, bajo un estandarte amarillo, se sentaba aquel que había sido el arquitecto de esta catástrofe, Saladino, el sultán de Egipto y Siria. Al reino le quedaban pocas horas. A la ciudad de Jerusalén le quedaban pocas semanas. A la era de los cruzados en Tierra Santa se le había dictado sentencia de muerte. Y la firma en esa sentencia la había puesto él. Guy de Lusignan, el último rey coronado de Jerusalén que reinaría en la ciudad santa. Aún no sabía que le perdonarían la vida. No sabía que le esperaba un cautiverio vergonzoso y luego un sorprendente renacimiento que lo llevaría a otro trono, en otra isla. En ese momento, bajo el sol abrasador de Hatin, era solo un hombre en la cima de su apocalipsis personal, un rey que había llevado a su reino a la perdición. Su nombre debía ser maldecido por los siglos, convertirse en sinónimo de incompetencia y catástrofe. Pero la historia, como siempre, resultó ser más compleja y polifacética que el simple veredicto de los vencedores. Esta es la historia de cómo la ambición puede elevar a la cima y cómo un solo paso en falso puede precipitar todo al abismo. Esta es la historia de Guy de Lusignan. Antes de seguir a nuestro héroe a las tierras del Levante, bañadas por el sol y la sangre, debemos comprender de dónde vino y qué fuerza lo impulsaba. Porque Guy de Lusignan no fue un producto de Tierra Santa. Fue el producto de un mundo completamente diferente, el mundo de la Francia feudal del siglo XII, con sus leyes estrictas, sus costumbres crueles y, lo más importante, su asfixiante sistema de herencia conocido como mayorazgo. La casa de Lusignan, a la que pertenecía Guy, era una familia antigua y noble del condado de Poitou,
en el oeste de Francia. Era una tierra de trovadores y varones rebeldes, vasallos de los duques de Aquitania, que en esa época eran los reyes ingleses de la dinastía Plantagenet. Los Lusignan poseían un imponente castillo que llevaba su nombre y eran considerados uno de los señores más poderosos de la región. La leyenda que rodeaba su origen era tan romántica como siniestra. Según la tradición, la fundadora de su linaje fue el hada Melusina, mitad mujer, mitad serpiente, que se casó con un caballero mortal, pero lo abandonó cuando él rompió la promesa de no verla los sábados, los días de su transformación. Este mito, por un lado, otorgaba a los Lusignan un aura de origen sobrenatural y por otro, insinuaba una cierta dualidad interna, una naturaleza oculta, quizás maldita, de su estirpe. En el siglo XII, los Lusignan eran conocidos por su carácter violento, su orgullo desmedido y su constante participación en disputas feudales. Se rebelaban contra sus señores, los duques de Aquitania, guerreaban con sus vecinos y siempre buscaban expandir sus dominios. El jefe de la familia, Hugo VIII de Lusignan, padre de nuestro héroe, era un representante típico de su tiempo, belicoso, ambicioso y prolífico. Tuvo 7 hijos, y ahí radicaba el drama principal. El sistema de mayorazgo, que dominaba en la Europa feudal, era simple y despiadado. Todo, es decir, tierras, títulos y castillos, lo heredaba el hijo mayor. Esto se hacía para evitar la fragmentación de las posesiones familiares y preservar el poder de la familia. Pero para los hijos menores, este sistema era una condena. Nacían en familias nobles, eran educados como guerreros y aristócratas, pero no tenían derecho a ni un palmo de tierra ni al castillo de su padre. Tenían solo 3 caminos en la vida. El primer camino conducía a la iglesia. Un hijo menor podía convertirse en sacerdote, abad o incluso obispo, haciendo carrera en la jerarquía eclesiástica. Este camino prometía honor y riqueza, pero exigía la renuncia a la vida secular, al matrimonio y a las hazañas militares. Para los orgullosos y belicosos Lusignan, esta rara vez era una opción atractiva. El segundo camino era el servicio. Un hijo menor podía convertirse en un caballero sin tierras y entrar al servicio de un señor más poderoso, un rey o incluso su propio hermano mayor. Podía aspirar a un matrimonio afortunado con una rica heredera o a la concesión de un pequeño feudo por su leal servicio. Este camino estaba lleno de humillaciones, de una posición dependiente y de un riesgo constante, pero dejaba una oportunidad de encontrar un lugar propio bajo el sol. Y había un tercer camino, el más arriesgado y el más tentador. El camino hacia Oriente. Desde finales del siglo XI, después de la Primera Cruzada, en la costa del Levante surgieron formaciones estatales únicas, los reinos latinos de Oriente, o como los llamaban los francos, Outremer, que significaba ultramar. El reino de Jerusalén, el condado de Trípoli, el principado de Antioquía y el condado de Edesa, aunque para cuando Gai creció este último ya había caído, eran estados feudales cristianos fundados en tierra musulmana. Era un mundo de frontera, una frontera eterna entre el cristianismo y el islam, un lugar de guerra constante y de oportunidades increíbles. Para los hijos menores de la aristocracia europea, Outremer era la tierra prometida. Aquí las leyes del mayorazgo no se aplicaban con tanto rigor. Aquí un hombre era valorado no por el tamaño de las posesiones heredadas, sino por el valor de su espada y la fuerza de su espíritu. Aquí se podía, llegando como un caballero pobre, casarse con la heredera de toda una baronía, recibir la administración de una rica ciudad portuaria o incluso, con especial suerte, emparentar con la familia real. Outremer era un crisol donde la vieja nobleza europea se mezclaba con nuevos aventureros, creando una sociedad única, vibrante y muy frágil. Gai de Lusignan era uno de esos hijos menores. Era apuesto, de buena presencia, manejaba las armas a la perfección, pero en Francia le esperaba un futuro poco envidiable. Sus hermanos mayores lo heredarían todo.
Él se quedaría sin nada. Y no es de extrañar que su mirada, como la de miles de otros como él, se dirigiera hacia Oriente. Además, los Lusignan ya tenían una historia familiar ligada a las cruzadas. Su abuelo, Hugo VII, participó en la Segunda Cruzada junto al rey francés Luis VII. Su padre, Hugo VIII, peregrinó él mismo a Tierra Santa en 1163, participó en la batalla de Harim y cayó prisionero de Nur al-Din, donde murió en cautiverio. Para sus hijos, el viaje a Outremer no solo era una oportunidad de una vida mejor, sino también una cuestión de honor familiar, la posibilidad de vengar a su padre y continuar su obra. Sin embargo, el camino de Guy hacia Oriente no comenzó con una piadosa peregrinación, sino con un crimen. Hacia 1168, Guy y sus hermanos tendieron una emboscada y asesinaron a Patrick, conde de Salisbury, un influyente aristócrata inglés que regresaba de una peregrinación. Los motivos de este asesinato son confusos, quizás fue una venganza en el curso de una de las innumerables disputas feudales. Pero la consecuencia fue el exilio. Ricardo Corazón de León, que entonces era duque de Aquitania y señor de los Lusignan, expulsó a los hermanos de sus tierras natales. Ahora a Guy no le quedaba otra opción. Europa estaba cerrada para él. El único camino que se le abría era el camino a Outremer. Ya no era una cuestión de elección, sino de supervivencia. Partía hacia Tierra Santa no como un piadoso peregrino, sino como un exiliado, un aventurero con una reputación manchada, que debía encontrar allí la gloria y la riqueza o perecer sin dejar rastro en los polvorientos caminos del Levante. Y el destino, en su extraña ironía, le preparaba un ascenso con el que no podía ni soñar, y una caída que haría inmortal su nombre. Antes de que Guy de Lusignan entre en escena, debemos comprender el mundo al que llegó. El reino de Jerusalén de la década de 1170 era un lugar de paradojas. Era una isla del occidente latino, trasplantada a suelo de Oriente Próximo, y en sus casi 100 años de existencia se había arraigado en ese suelo, echando raíces profundas pero frágiles. Era una sociedad que vivía bajo la amenaza constante de la aniquilación, pero que al mismo tiempo había alcanzado un nivel increíble de lujo, cultura y complejidad política. Imaginen una estrecha franja de tierra que se extiende a lo largo de la costa oriental del Mediterráneo. Sobre ella, como gemas en un hilo, se ensartaban ciudades cuyos nombres sonaban a música para cualquier cristiano. Acre, Tiro, Beirut, Cafa y, por supuesto, la joya de la corona, Jerusalén, la ciudad santa. En estas ciudades bullía la vida. Comerciantes italianos de Venecia, Génova y Pisa controlaban todo el comercio con Oriente. Por sus calles caminaban caballeros con cotas de malla y albornoces blancos para protegerse del sol, cristianos sirios con sus ropas tradicionales, mercaderes armenios, sacerdotes griegos y prestamistas judíos. El latín se mezclaba con el francés, el árabe, el griego y los dialectos italianos. Era un crisol de culturas, religiones y pueblos. Los varones francos, descendientes de los primeros cruzados, hacía tiempo que habían dejado de ser rudos guerreros europeos. Habían nacido en esta tierra, hablaban árabe tan bien como francés, apreciaban el lujo oriental, los baños, la cocina refinada y una medicina que estaba muy por encima de la europea. Construyeron magníficos castillos, como el Crac de los Caballeros o Montfort, que no eran solo fortalezas militares, sino verdaderos centros de civilización. Aprendieron a entender a sus vecinos musulmanes, a firmar treguas y acuerdos comerciales con ellos. Muchos de ellos creían que la supervivencia del reino dependía no de una guerra perpetua, sino de una diplomacia prudente y del mantenimiento de un equilibrio de poder. Pero esta prosperidad era engañosa. El reino estaba demográficamente condenado. Los francos católicos eran solo unos 120 a 150.000. Eran una minoría gobernante, rodeada por un mar de población local, cristianos orientales, musulmanes y judíos. Y más allá de las fronteras del reino, en Damasco, El Cairo y Alepo, cobraba fuerza un poder nuevo y temible,
que aspiraba a unificar el mundo islámico y a expulsar a los infieles de Tierra Santa. En el centro de esta compleja telaraña política se encontraba la corte real en Jerusalén. Y en el momento en que Guy de Lusignan apareció en el horizonte, esa corte era un foco de tragedia e intrigas. En el trono de Jerusalén se sentaba un joven que podría haber sido uno de los más grandes reyes de la historia de Outremer, de no ser por su terrible enfermedad. Su nombre era Balduino IV. Balduino ascendió al trono a los 13 años, conociendo ya su sentencia. En su infancia, su tutor, el famoso historiador Guillermo de Tiro, descubrió que el niño no sentía dolor en el brazo derecho. El diagnóstico de los médicos fue terrible. Era lepra. Esta enfermedad en la Edad Media no era solo una dolencia mortal, se consideraba un castigo divino que convertía a la persona en un paria. Pero el joven rey, a pesar de su enfermedad, que lenta pero inexorablemente devoraba su cuerpo, demostró una fuerza de espíritu y una inteligencia de estado increíbles. Dirigió personalmente las tropas en la batalla, logrando victorias brillantes, como en la batalla de Montguisard, donde con un puñado de caballeros derrotó al enorme ejército del propio Saladino. Era inteligente, valiente, y gozaba de un gran respeto tanto entre sus varones como entre sus enemigos. Pero todos sabían que su reinado no sería largo. No podía casarse y dejar un heredero. El reino vivía a la espera de su muerte, y esta incertidumbre generó en la corte dos facciones rivales, dos grupos políticos que libraban una lucha encarnizada por el futuro del trono. A la primera facción se la puede llamar convencionalmente el Partido de los Varones Locales o el Partido de la Paz. Estaba liderada por el señor feudal más poderoso del reino, Raimundo III, conde de Trípoli. Era descendiente de los primeros cruzados, nacido en Tierra Santa, había pasado muchos años en cautiverio musulmán y comprendía perfectamente las realidades de la región. Raimundo y sus partidarios, principalmente el influyente clan de los Ibelín, al que también pertenecía el famoso Balián, consideraban que el reino era demasiado débil para una guerra agresiva contra el mundo islámico unificado. Abogaban por una política cautelosa, por el respeto de las treguas con Saladino y por el fortalecimiento de las defensas. Eran pragmáticos que anteponían la supervivencia del reino a los dogmas ideológicos. A la segunda facción se la llamaba el Partido Cortesano o el Partido de la Guerra. Era un grupo más heterogéneo, unido en torno a la familia real. Su líder no oficial era la madre del rey, Inés de Courtenay, una mujer autoritaria y ambiciosa. El alma de este partido eran los hombres nuevos, caballeros recién llegados de Europa, aventureros ávidos de gloria, tierras y botín. Despreciaban la cautela de los varones locales, considerándola cobardía e incluso traición. Creían que con los sarracenos solo se debía hablar el lenguaje de la espada. El representante más brillante y temerario de este partido era Reinaldo de Chatillon, antiguo príncipe de Antioquía, un hombre de una valentía increíble y una crueldad y codicia igualmente increíbles. Sus incursiones piratas contra las caravanas y los peregrinos musulmanes rompían constantemente las treguas y provocaban a Saladino a tomar represalias. Entre estas dos facciones, como entre el martillo y el yunque, se encontraba el rey enfermo, Balduino IV. Mientras estuvo vivo y con fuerzas para gobernar, logró contener las ambiciones de ambos grupos. Pero la cuestión principal que envenenaba la vida política del reino era la cuestión de la sucesión. Balduino tenía una hermana, la princesa Sibila. Era la siguiente en la línea de sucesión. Y quien se casara con ella no solo se convertiría en el marido de la princesa, se convertiría en el futuro rey de Jerusalén. Sibila era hermosa, inteligente, pero al parecer demasiado influenciable por sus allegados y por sus propias pasiones. Su mano era el premio más codiciado de todo el mundo cristiano. Por ella luchaban duques y condes de Europa. Pero el destino dispuso otra cosa. Fue en este caldero dividido y bullente de intrigas, ambiciones y el presentimiento de una catástrofe inminente donde, en 1180, entró un exiliado desconocido de Poitou, Guy de Lusignan. No poseía ni tierras, ni riquezas, ni un título sonoro.
Pero tenía algo que en ese momento resultó ser lo más importante: una belleza deslumbrante, un porte caballeresco y el apoyo de un hombre muy influyente en la corte, su hermano mayor, Amalarico. El camino de Guy de Lusignan, desde un exiliado desconocido hasta el gobernante de facto del reino de Jerusalén, fue tan rápido como el vuelo de un halcón, y se explica en gran medida no tanto por sus talentos personales como por una afortunada concatenación de circunstancias, el patrocinio de fuerzas influyentes y, no en último lugar, una pasión amorosa. No llegó a Outremer, a un lugar vacío. Su hermano mayor, Amalarico de Lusignan, había llegado a Oriente varios años antes y ya había logrado hacer una brillante carrera. Amalarico era un hombre de un talante diferente al de Guy. No era tanto un guerrero como un cortesano inteligente, calculador y encantador. Logró ganarse la confianza de la familia real, se casó con la hija del poderoso Balduino de Ibelín y luego fue nombrado para el alto cargo de condestable de Jerusalén, es decir, comandante en jefe del ejército del reino. Fue Amalarico quien introdujo a su apuesto hermano menor en los círculos más altos de la sociedad de Jerusalén. La aparición de Guy en la corte causó sensación. En una sociedad donde los hombres eran en su mayoría guerreros curtidos en batalla y cubiertos de cicatrices, su belleza caballeresca clásica, descrita por los contemporáneos como casi divina, no podía pasar desapercibida. Y lo más importante, fue notado por aquella de cuya atención dependía todo: la princesa Sibila. Sibila se encontraba en ese momento en una posición extremadamente difícil. Era viuda. Su primer marido, Guillermo de Monferrato, apodado Larga Espada, había muerto, dejándola con un hijo pequeño en brazos, el futuro rey, Balduino V. Era la heredera del trono, y su mano era objeto de los más complejos juegos políticos. El partido de los varones, liderado por Raimundo de Trípoli, quería casarla con alguien de su entorno, por ejemplo, con Balduino de Ibelín, para consolidar su poder. El rey Balduino IV y su madre, por su parte, buscaban para ella un marido en Europa, con la esperanza de que el nuevo gobernante llegara con su propio ejército y recursos. El candidato era Hugo III, duque de Borgoña. Pero Sibila, al parecer, era una mujer apasionada y de carácter. Se enamoró del apuesto Poitevino. El cronista árabe Imad ad-Din al-Isfahani, conocido por su lengua mordaz, escribió que ella lo amaba desmedidamente. Esta pasión repentina coincidió perfectamente con los intereses del partido cortesano. Inés de Courtenay y sus partidarios vieron en Guy al candidato ideal. Era apuesto, noble, pero al mismo tiempo era un hombre nuevo, sin conexiones entre la aristocracia local y, por lo tanto, completamente dependiente de ellos. Era su protegido, su instrumento en la lucha contra Raimundo y los Ibelín. Los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. En la primavera de 1180, mientras Raimundo de Trípoli y su aliado, el príncipe de Antioquía, marchaban con un ejército hacia Jerusalén para, en esencia, obligar al rey y a Sibila a aceptar a su candidato a marido, Balduino IV, presionado por su madre y su hermana, se adelantó. En la Pascua de 1180, Sibila fue casada apresuradamente con Guy de Lusignan. Cuando Raimundo y sus partidarios llegaron a la capital, se encontraron con un hecho consumado. Su plan había fracasado. El aventurero de Poitou se había convertido en el cuñado del rey. Este matrimonio dividió el reino en dos. Los varones locales estaban furiosos. Consideraban a Guy un advenedizo, indigno de tal honor. Guillermo de Tiro, que expresaba su opinión, escribió sobre Guy con indisimulado desprecio, llamándolo un hombre frívolo y de pocas luces. Para ellos, fue el triunfo del partido cortesano, que ponía en peligro la estabilidad del Estado. A partir de ese momento, el enfrentamiento entre las dos facciones se convirtió en una enemistad abierta. Al principio, parecía que Guy justificaría las esperanzas puestas en él. El rey Balduino, cuya salud se deterioraba rápidamente, necesitaba un ayudante fuerte. La lepra progresaba, comenzó a quedarse ciego
y aparecieron úlceras incurables en sus extremidades. Ya no podía montar a caballo y dirigir al ejército en la batalla. En 1182 nombró a Guy de Lusignan regente del reino. En manos del exiliado de ayer se encontraba todo el poder. Se le dio la oportunidad de demostrar que no era solo un apuesto favorito, sino un verdadero estadista y comandante. Y fracasó estrepitosamente en esta prueba. El primer desafío serio para él fue una nueva campaña militar de Saladino. El sultán, provocado por otra incursión de saqueo de Reinaldo de Chatillon, invadió el reino. Guy reunió a todo el ejército de los francos en las fuentes de Séforis. Era una fuerza poderosa, y los cristianos tenían todas las posibilidades de repeler el ataque. Pero Guy se comportó de manera extremadamente indecisa. No aceptó la batalla. Durante varios días, los dos ejércitos se mantuvieron uno frente al otro. Saladino devastó los alrededores, pero no logró atraer a los cristianos a la batalla. Finalmente, el ejército musulmán, habiendo agotado sus provisiones, se retiró. Formalmente, la invasión fue repelida. Pero para un ejército de caballería, ansioso de batalla y gloria, tal comportamiento pasivo era una vergüenza. Guy fue acusado de cobardía. Pero la verdadera catástrofe, que destruyó definitivamente su reputación a los ojos del rey, ocurrió en 1183. Saladino asedió el Crac de Moab, la poderosa fortaleza de Reinaldo de Chatillon. El asedio coincidió con una suntuosa boda. El hijastro de Reinaldo se casaba con la joven Isabel, hermanastra del rey Balduino y de la princesa Sibila. Mientras las catapultas sarracenas arrojaban piedras contra los muros del castillo, dentro se celebraba el banquete de bodas. La leyenda cuenta que la madre de la novia, Estefanía, envió a Saladino platos del banquete, y el sultán, en señal de respeto caballeresco, ordenó no bombardear la torre donde se encontraban los aposentos de los recién casados. Para socorrer al asediado Kerak, se movilizó todo el ejército del reino, liderado por el regente Guy. Y de nuevo se repitió la misma historia. Guy llevó al ejército hasta el castillo, pero no se atrevió a atacar a Saladino. Los dos ejércitos volvieron a permanecer uno frente al otro, tras lo cual Saladino, levantando el asedio, se retiró sin obstáculos. Para el rey enfermo, Balduino, esta fue la gota que colmó el vaso. Estaba furioso. Él, que a sus 16 años, ya afectado por la lepra, se había lanzado con un puñado de caballeros contra todo el ejército de Saladino, no podía perdonar a su cuñado tal pasividad e indecisión. Lo consideraba un comandante mediocre, incapaz de proteger el reino. Al regresar a Jerusalén, Balduino IV realizó un acto lleno de dramatismo. Privó a Guy de Lusignan de la regencia. Intentó anular su matrimonio con Sibila. Cuando Guy, refugiado en su ciudad de Ascalón, se negó a comparecer en la reunión de la alta corte, el rey fue personalmente a asediar la ciudad de su propio cuñado. Sibila se vio obligada a ir ante su hermano y suplicarle perdón. El matrimonio no se disolvió, pero Guy cayó en completa desgracia. Para apartarlo definitivamente del poder, el rey dio un paso extremo. Coronó en vida a su sobrino, el hijo de 5 años de Sibila de su primer matrimonio. El niño fue proclamado rey Balduino V. Como regente se nombró al líder del partido enemigo de Guy, Raimundo, conde de Trípoli. Parecía que la carrera de Guy de Lusignan había terminado. Lo había perdido todo: el poder, el respeto del rey y la confianza de los varones. Volvía a no ser nadie, el despreciado marido de una princesa, apartado de la corte. Su rápido ascenso por la escalera que lleva al cielo se convirtió en una caída igualmente rápida. Se sentó en su ascalón, humillado y derrotado. Pero subestimó dos cosas: la tenacidad de su esposa y la fragilidad de la vida humana. El destino preparaba un nuevo y aún más brusco giro. Para comprender toda la profundidad del drama político que se desarrollaba en Jerusalén y las razones del ascenso y caída de Guy de Lusignan, es necesario apartar la mirada de nuestro héroe por un momento y centrarnos en la figura central y trágica de esta época, el rey Balduino IV. Su corta vida y reinado
fueron el eje alrededor del cual giraban todas las intrigas y ambiciones que definían el destino de Outremer. Era el sol, aunque enfermo y menguante, a cuya luz todas las demás figuras, incluida la de Guy, no eran más que sombras. Balduino IV fue a la vez un milagro y una maldición para el reino de Jerusalén. Un milagro porque en su cuerpo frágil y carcomido por la enfermedad habitaba el espíritu de un verdadero cruzado, un guerrero valiente y un gobernante sabio. Una maldición porque su enfermedad hacía que el futuro del reino fuera absolutamente impredecible, convirtiendo la corte en un nido de víboras donde cada uno intentaba hacerse con un pedazo de poder ante la inminente muerte del monarca. Su reinado comenzó con una brillante victoria que inscribió su nombre para siempre en los anales de la historia militar. En 1177, cuando solo tenía 16 años, el poderoso Saladino, al frente de un ejército de 30.000 hombres, invadió el reino y se dirigió a Ascalón. Balduino solo pudo reunir unos pocos miles de guerreros, incluidos 80 caballeros templarios. Las fuerzas eran tan desiguales que Saladino, despreciando el peligro, permitió que su ejército se dispersara para saquear. Fue su error fatal. El joven rey, a pesar de las protestas de los varones experimentados, tomó la audaz decisión de atacar. Cerca de Montguisar, el pequeño ejército cristiano se abalanzó por sorpresa sobre las fuerzas principales de Saladino. El impacto de los caballeros acorazados fue terrible. El propio rey, cuyo brazo derecho ya estaba afectado por la enfermedad y vendado para ocultar las llagas, luchó en primera línea. Al frente del ejército se portaba la Vera Cruz. El ataque fue tan furioso e inesperado que el ejército de Saladino, que no esperaba una embestida tan demencial, vaciló y emprendió una huida en pánico. La derrota fue total. El propio sultán apenas escapó, huyendo a Egipto en un camello. Esta victoria aseguró el reino por un tiempo y le dio a Balduino una reputación de héroe, el favorito de Dios. Sin embargo, la enfermedad hacía su trabajo. Cada año minaba más sus fuerzas. El rostro del rey se cubrió de llagas y comenzó a usar una máscara para ocultar su desfiguración. Cabe señalar que la imagen popular del rey con una máscara de plata es más bien una ficción artística basada en fuentes posteriores. Los cronistas contemporáneos no mencionan la máscara, pero sí dicen que su apariencia se volvió aterradora. Se quedó ciego. Ya no podía caminar y tenía que ser llevado en una litera. Pero incluso en ese estado, seguía siendo el rey. Cuando Saladino asedió de nuevo Kerak, Balduino, ya incapaz de montar a caballo, ordenó que lo llevaran al frente del ejército en una litera. La sola vista de la litera con el rey, avanzando al frente de las tropas, hizo que Saladino, que sentía un gran respeto por su enemigo, levantara el asedio y se retirara. Fue a este hombre, a este mártir viviente en el trono, a quien Guy de Lusignan debía servir. Y fueron sus expectativas las que tan cruelmente defraudó. La pasividad de Guy durante las campañas de 1182 y 1183 fue para Balduino no solo un error táctico. Fue una traición al espíritu mismo del Estado cruzado, al espíritu de Montguisar, al espíritu de una valentía desesperada frente a un enemigo superior. Balduino era la encarnación de ese espíritu. Guy era su completo opuesto. Un rey que luchaba estando medio muerto no podía entender a un regente que no luchaba estando en plena salud. La destitución de Guy de la regencia no fue solo una decisión política, fue un acto de desesperación. Balduino sabía que se estaba muriendo. Veía cómo su reino era desgarrado por varones ambiciosos. Intentó encontrar una solución, construir un sistema que lo sobreviviera. La coronación de su sobrino de 5 años, Balduino V, fue el último intento de salvar al país del caos. El plan fue pensado hasta el más mínimo detalle. Como regente del joven rey, se nombró al varón más experimentado y respetado, Raimundo de Trípoli. Debía gobernar el reino hasta que el niño alcanzara la mayoría de edad. Como tutor del joven rey, se designó a su tío abuelo, Joscelino III de Courtenay, que pertenecía al partido cortesano. Así Balduino intentaba mantener el equilibrio de poder.
Las fortalezas del reino se entregaron a la administración de las órdenes militares, los templarios y los hospitalarios, que debían conservarlas hasta que se resolviera la cuestión de la sucesión. Además, Balduino IV, desconfiando de ambas facciones, redactó un testamento que debía determinar el futuro de Outremer. En él se estipulaba que si Balduino V moría antes de alcanzar la mayoría de edad, la cuestión de la sucesión al trono, entre su madre Sibila y su hermanastra Isabel, no debía ser resuelta por los varones locales, sino por las más altas autoridades del mundo cristiano, como el Papa, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y los reyes de Inglaterra y Francia. Fue un intento desesperado de sacar la decisión fuera del reino, desgarrado por las intrigas, para evitar una guerra civil. En marzo de 1185, a la edad de 24 años, Balduino IV murió. Su corta, dolorosa y heroica vida llegó a su fin. Su muerte fue el principio del fin para el reino de Jerusalén. Mientras estuvo vivo, su autoridad personal y su fuerza de voluntad, aunque encerradas en un cuerpo moribundo, contuvieron las fuerzas centrífugas. Con su partida, la presa se rompió. El trono pasó al niño enfermizo, Balduino V. Raimundo de Trípoli, como estaba estipulado, se convirtió en regente. Inmediatamente firmó una tregua de 4 años con Saladino, buscando dar un respiro al reino. Pero el frágil equilibrio, creado por la voluntad del rey leproso, no duró mucho. En el verano de 1186, en Acre, el joven rey Balduino V, que no tenía ni 9 años, enfermó repentinamente y murió. La muerte del niño hizo estallar la situación política. El testamento de Balduino IV era muy claro. La cuestión de la sucesión debía ser decidida por los monarcas europeos. Pero el partido cortesano no pensaba esperar. Para ellos, era una oportunidad. La oportunidad de recuperar el poder y colocar en el trono a su protegido. Y ese protegido seguía siendo el caído en desgracia, pero no doblegado, marido de Sibila, Guy de Lusignan. Había llegado el momento de un golpe de estado. La muerte del joven rey Balduino V fue la chispa que se acercó al barril de pólvora. Todo el complejo sistema de pesos y contrapesos, construido por su tío, el rey leproso, se derrumbó de la noche a la mañana. El regente Raimundo de Trípoli, que se encontraba en ese momento en el norte, en Tiberíades, se encontró en una posición difícil. Según la ley y el testamento de Balduino IV, debía convocar a la alta corte y organizar el envío de una embajada a Europa. Pero sabía perfectamente que sus adversarios no se quedarían de brazos cruzados. Y no se equivocó. El partido cortesano actuó con rapidez, decisión y una falta total de escrúpulos. Mientras Raimundo reunía a sus partidarios, los Sibelín y otros influyentes varones del norte, en Nablus, los conspiradores en Jerusalén comenzaron su espectáculo. Al frente del golpe se encontraba la propia princesa Sibila. A menudo retratada solo como una mujer enamorada, en ese momento se reveló como una política astuta y autoritaria, digna de su madre, Inés de Courtenay. La apoyaban su tío Joscelino de Courtenay, el maestre de la Orden del Temple, Gerard de Ridefort, y, por supuesto, el tristemente célebre Reinaldo de Chatillon. Su plan era audaz y suponía engañar no solo a sus adversarios políticos, sino a todo el reino. Lo primero que hicieron fue organizar un suntuoso funeral para Balduino V en Jerusalén, en la iglesia del Santo Sepulcro. Esto les permitió reunir en la capital a todos sus partidarios y, lo que es más importante, tomar el control de la ciudad misma. Raimundo de Trípoli y sus varones, temiendo por su seguridad, no asistieron al funeral, lo que se presentó como un acto de falta de respeto al difunto rey. El siguiente paso era asegurarse el apoyo de la Iglesia. El patriarca de Jerusalén, Heraclio, un hombre conocido por su amor al lujo y su dudosa moral, estaba completamente de su lado. Estaba dispuesto a coronar a Sibila, violando la voluntad del difunto rey. Pero quedaba un problema serio. Los varones y el pueblo de Jerusalén estaban dispuestos a reconocer a Sibila como reina, como legítima heredera por sangre, pero se negaban categóricamente a ver en el trono a su marido.
Guy de Lusignan. Su reputación, tras las desastrosas campañas militares, estaba por los suelos. Se le consideraba débil, indeciso e indigno de la corona. Y entonces, Sibila y sus cómplices urdieron una combinación genial y cínica. Anunciaron que Sibila sería coronada como única gobernante. Pero, para calmar a los varones, debía prestar un juramento público de que anularía inmediatamente su matrimonio con Guy de Lusignan. A cambio, se le concedía el derecho a elegir ella misma un nuevo marido, que se convertiría en su rey consorte. Era una propuesta que la alta corte, reunida en Jerusalén, por supuesto sin Raimundo y sus partidarios, no podía rechazar. Obtenían lo que querían: deshacerse del odiado Guy. El trato estaba cerrado. Llegó el día de la coronación. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia del Santo Sepulcro. Sibila, acompañada por los maestres de los templarios y los hospitalarios, aunque el maestre de los hospitalarios, Roger de Moulins, se oponía al golpe pero fue obligado a participar, entró en el templo. El patriarca Heraclio le colocó en la cabeza la corona del reino de Jerusalén. El primer acto del drama había concluido. Sibila era reina. E inmediatamente comenzó el segundo acto. El patriarca se dirigió a ella con un discurso, recordándole que era una mujer y que el reino necesitaba un gobernante masculino, un rey que pudiera guiar a sus ejércitos a la batalla. Le propuso, como se había acordado, que nombrara a su nuevo marido. Sibila tomó la palabra. Pronunció un discurso sobre cómo elegía para sí un marido y un rey que pudiera proteger mejor el reino. Luego, para el asombro absoluto de todos los presentes, llamó a Guy de Lusignan, que estaba entre la multitud. Se quitó la corona y dijo que elegía a Guy como su señor y que, como a su marido, le entregaba esta corona, pues a quienes Dios ha unido, el hombre no tiene derecho a separar. Con estas palabras, colocó la corona en la cabeza de su marido. Los varones quedaron estupefactos. Les habían tomado el pelo. Se habían convertido en participantes de una farsa que había llevado al poder precisamente al hombre que tanto despreciaban. La leyenda cuenta que el maestre de los templarios, Gerard de Ridefort, uno de los arquitectos de este plan, susurró con sorna que esta corona bien valía la espera. Se refería a que Raimundo de Trípoli le había prometido una vez una rica heredera en matrimonio, pero no había cumplido su palabra, y ahora Gerard se había vengado llevando al poder a su enemigo. Uno de los pocos que se atrevió a protestar fue el anciano y respetado varón Gerardo de Grenier, señor de Sidón. Dio un paso al frente y declaró que no reconocía a Guy como rey, pero su voz se ahogó en el coro general de los partidarios del nuevo poder. Mientras tanto, en Nablus, Raimundo y su partido se enfurecieron al enterarse de la coronación. Se negaron a jurar lealtad a Guy. Incluso propusieron coronar a su propio monarca, la hermanastra de Sibila, Isabel, y su marido, Onfroy IV de Torón. Se avecinaba una guerra civil. El reino, al borde de la mayor amenaza externa de su historia, se encontraba al borde del colapso interno. Pero Onfroy de Torón, el joven y no muy ambicioso hijastro de Reinaldo de Chatillon, no quiso participar en este juego. Por la noche, abandonó secretamente Nablus, fue a Jerusalén y juró lealtad a Guy y a Sibila. Este acto quebró la voluntad de los varones rebeldes. Uno por uno, se vieron obligados a someterse, comprendiendo que una guerra civil frente a Saladino sería un suicidio. El último en negarse a reconocer a Guy fue Raimundo de Trípoli. Abandonó la asamblea y se fue a sus dominios en Tiberíades. Declaró que no quería tener nada que ver con ese rey. En su ira y resentimiento, cometió un acto que muchos consideraron una traición. Firmó una paz por separado con Saladino. Así, Guy de Lusignan alcanzó la cima. No por su valor, no por su sabiduría, sino por la astucia de su esposa y las intrigas del partido de la guerra. Se sentó en el trono de David y de Godofredo de Bouillon. Pero la corona, obtenida con engaño, no le quedaba bien. Era el rey de un reino dividido. Los mejores y más experimentados varones lo despreciaban. Estaba rodeado de aduladores y aventureros, como Reinaldo de Chatillon y Gerard de Ridefort,
que ansiaban la guerra y el botín. Y más allá de las fronteras de su reino, el gran sultán Saladino, que observaba pacientemente esta autodestrucción, comprendió que su hora había llegado. La tregua estaba condenada. Mientras el reino de Jerusalén se consumía internamente en el fuego de las intrigas políticas y la lucha por el poder, en sus fronteras se completaba un proceso que se convertiría en la sentencia de muerte para Outremer. El mundo islámico, durante décadas desunido y dividido en emiratos y sultanatos rivales, había encontrado un nuevo líder. Un líder que poseía el talento de un general, la sabiduría de un diplomático y, lo más importante, una voluntad inquebrantable para alcanzar un único objetivo: la expulsión de los francos de Tierra Santa. Su nombre era Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub, conocido en Occidente como Saladino. Para comprender la magnitud de la amenaza que se cernía sobre el reino de Guy de Lusignan, es necesario entender quién era Saladino. No era, como Guy, un aventurero elevado a la cima por la casualidad. Su camino al poder fue largo y difícil. De origen kurdo, comenzó su carrera al servicio del gobernante sirio Nur al-Din, quien fue el primero en proclamar la idea de la yihad, la guerra santa, para unir a los musulmanes contra los cruzados. Saladino fue enviado a Egipto, entonces bajo el dominio de la débil dinastía fatimí, para establecer allí el control de Nur al-Din. Pero tras la muerte de su patrón, Saladino se convirtió él mismo en el gobernante de Egipto, y luego, paso a paso, utilizando a veces la fuerza y a veces la diplomacia, sometió Damasco, Alepo y otras ciudades sirias y mesopotámicas. Para 1186, había creado un vasto imperio que, como unas tenazas de hierro, atenazaba al reino de Jerusalén por el sur y el este. Saladino era todo lo contrario a la imagen del sarraceno sediento de sangre que pintaba la propaganda europea. Era un hombre profundamente religioso, generoso, justo y, lo que asombraba especialmente a sus enemigos, caballerosamente noble. Podía ser despiadado cuando lo consideraba necesario, pero también era conocido por su misericordia con los vencidos. Gozaba de un enorme respeto no solo en el mundo musulmán, sino también entre aquellos varones francos, como Raimundo de Trípoli, que entendían que con este hombre se podía y se debía negociar. Sin embargo, su objetivo principal, el sentido de toda su vida, era la liberación de Jerusalén. Para los musulmanes, esta ciudad, Al-Quds, era el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. La presencia en ella de los infieles francos era una herida abierta en el cuerpo del mundo islámico. Y Saladino era el cirujano que había jurado curar esa herida. Durante mucho tiempo evitó una guerra a gran escala con el reino de Jerusalén, ocupado en la unificación de las tierras musulmanas. Firmó varias treguas con Balduino IV, a quien respetaba profundamente por su coraje. Pero con la muerte del rey leproso y la entronización de Guy de Lusignan, apoyado por el partido de la guerra, la situación cambió. Saladino comprendió que el nuevo gobierno en Jerusalén llevaría a cabo una política agresiva. Y no se equivocó. El catalizador que hizo estallar la frágil paz fue el hombre que encarnaba todo lo que Saladino odiaba en los francos: Reinaldo de Chatillon. Reinaldo era una figura casi mítica. Hijo menor de una familia francesa modesta, llegó a Oriente con la Segunda Cruzada y, gracias a su matrimonio, se convirtió en príncipe de Antioquía. Ya entonces se hizo famoso por su crueldad y su aventurerismo. Luego pasó 16 años en cautiverio musulmán en Alepo. Esta experiencia no lo doblegó, sino que lo endureció. Al salir de su cautiverio, se casó con una viuda rica y se convirtió en señor de Transjordania, la región al este del Mar Muerto, por donde pasaban las riquísimas rutas de caravanas de Egipto a Siria. Su castillo, el temible Krak de Moab, se cernía sobre estas rutas como el nido de un ave de rapiña. Para Reinaldo, las treguas no existían. Consideraba que saquear las caravanas musulmanas no solo era rentable, sino también un acto piadoso. En 1181 realizó una audaz incursión en el interior de las tierras árabes, llegando hasta la península arábiga. Construyó una flota en el Mar Rojo
y atacó los barcos que transportaban peregrinos a la Meca, amenazando con atacar la ciudad sagrada de los musulmanes. Este acto de sacrilegio provocó una ola de indignación en todo el mundo islámico y convirtió a Reinaldo en enemigo personal de Saladino. El sultán juró que mataría a este hombre con sus propias manos si alguna vez caía en su poder. A finales de 1186, cuando estaba en vigor una tregua firmada por Raimundo de Trípoli, Reinaldo de Chatillon cometió su última y más fatal provocación. Atacó una enorme y rica caravana que iba de El Cairo a Damasco. Se apoderó de tesoros incalculables y tomó prisioneros a muchas personas, incluida, según algunos rumores, la propia hermana de Saladino, aunque esto es probablemente una leyenda. Cuando la noticia llegó a oídos de Saladino, su paciencia se agotó. Inmediatamente envió embajadores al rey Gui, exigiendo la devolución del botín, la liberación de los prisioneros y el castigo de Reinaldo de Chatillon. Era una exigencia justa, basada en los términos de la tregua. Cualquier gobernante razonable en el lugar de Guy la habría cumplido de inmediato para evitar la guerra. Pero Guy era un rey que debía su trono al partido de la guerra, cuyo líder era el propio Reinaldo. Se encontraba en una trampa. Convocó a Reinaldo y le transmitió la exigencia del sultán. La respuesta de Reinaldo fue audaz y arrogante. Dijo que era el señor de su tierra y que no tenía ninguna tregua con los sarracenos. Guy de Lusignan se encontró ante una elección. O bien obligar a su principal aliado a obedecer, lo que habría sido equivalente a un suicidio político y posiblemente habría provocado una guerra civil, o bien apoyarlo y aceptar el desafío de Saladino. Y tomó la decisión que predeterminó su destino y el de su reino. No pudo o no quiso controlar a Reinaldo. Envió a los embajadores de Saladino con las manos vacías. Para Saladino, este fue el pretexto para la guerra que tanto había esperado. Ahora podía declarar la guerra santa, la yihad, no como un agresor, sino como la parte cuyos derechos habían sido traicionados. Comenzó a reunir tropas de todos los rincones de su imperio, de Egipto, Siria, Mesopotamia. Un ejército enorme, como Outremer nunca había visto, se preparaba para la invasión. En el reino de Jerusalén también sonaron las alarmas. Guy de Lusignan declaró la movilización general. Se enviaron órdenes a todos los castillos y ciudades, exigiendo que todos los señores feudales y caballeros se presentaran con sus armas bajo los estandartes reales. Incluso Raimundo de Trípoli, viendo la inminencia de la amenaza, se vio obligado a olvidar sus rencores y reconciliarse con el rey. Rompió su paz por separado con Saladino y se unió al ejército con su contingente. El reino se unió ante un peligro mortal. Pero era una unidad tardía y frágil. En el verano de 1187, los dos ejércitos, el cristiano y el musulmán, se encontraron en Galilea. El mundo contuvo la respiración. Comenzaba la campaña que lo decidiría todo. El verano de 1187 en Galilea fue especialmente caluroso. Parecía que la propia naturaleza presagiaba la tragedia que se avecinaba. A finales de junio, toda la fuerza militar del reino de Jerusalén se concentró en las fuentes de Séforis. Era un lugar pintoresco y estratégicamente impecable. La abundancia de agua y pastos permitía al ejército permanecer allí durante mucho tiempo sin pasar necesidad. La posición era prácticamente inexpugnable. Cualquier enemigo que intentara atacar el campamento cristiano estaría condenado a la derrota. El ejército reunido por Guy de Lusignan era el más grande que el reino había presentado jamás. Contaba con unos 20.000 hombres, incluidos 1.200 caballeros pesadamente acorazados, la flor y nata de la aristocracia de Outremer, así como miles de monjes guerreros de las órdenes del Temple y del Hospital, y un gran número de infantería ligera. Con el ejército se encontraba la reliquia principal, la Vera Cruz. Los cristianos confiaban en su fuerza. Saladino, cuyo ejército era considerablemente mayor, unos 30.000 hombres, incluidos 12.000 jinetes, comprendía perfectamente la desventaja de atacar Séforis. Necesitaba atraer a los francos fuera de su campamento fortificado
llevarlos a un terreno abierto y sin agua donde su numerosa y móvil caballería pudiera rodear y aniquilar a la lenta infantería y a los caballeros cristianos. Y ideó un cebo diabólicamente astuto. El 2 de julio de 1187, Saladino, con la mayor parte de su ejército, asedió la ciudad de Tiberíades, a orillas del mar de Galilea. La ciudad pertenecía a Raimundo de Trípoli, y en su ciudadela se encontraba la esposa de Raimundo, la condesa Esquiva. Saladino tomó rápidamente la ciudad baja, pero la ciudadela resistió. La noticia del asedio de Tiberíades llegó al campamento cristiano esa misma tarde y provocó una tormenta. Guy de Lusignan convocó inmediatamente un consejo de guerra en su tienda. En ese consejo se decidió el destino del reino. El primero en hablar fue Raimundo de Trípoli. El hombre que mejor conocía la zona y la táctica de Saladino pronunció un discurso lleno de sabiduría y sombríos presagios. Dijo que el asedio de Tiberíades era una trampa. Dijo que, a pesar de que era su ciudad y su esposa estaba en ella, estaba dispuesto a sacrificarlo todo para que el reino se salvara. Explicó que el camino de Séforis a Tiberíades atravesaba un desierto abrasado y sin agua, y que si se ponían en marcha ahora, su ejército moriría de sed antes incluso de encontrarse con el enemigo. Insistió en que debían permanecer donde estaban, porque Saladino no podría mantener el asedio por mucho tiempo, se le acabarían las provisiones y se vería obligado a retirarse. Raimundo concluyó que la pérdida de Tiberíades sería un golpe, pero la pérdida del ejército sería el fin de todo. La mayoría de los varones experimentados, incluidos los Ibelín, apoyaron a Raimundo. Su lógica era impecable. Parecía que su opinión había prevalecido, y Guy estuvo de acuerdo con él. El consejo se disolvió. Pero entonces intervinieron los enemigos personales de Raimundo, el maestre del Temple, Gerard de Ridefort, y Reinaldo de Chatillon. Por la noche, fueron a la tienda del rey Guy. Comenzaron a susurrarle veneno en los oídos. Gerard de Ridefort, ardiendo de odio hacia Raimundo, lo acusó de cobardía. Preguntó si iban a permitir que los sarracenos quemaran la ciudad de uno de sus varones ante sus propios ojos. Calificó el consejo de Raimundo como el consejo de un traidor, afirmando que no temía por el ejército, sino por perder su confianza si salvaban su ciudad. Jugaron con el punto más débil de Guy, su inseguridad, su miedo a parecer un cobarde, como ya había ocurrido en Kerak. Le recordaron que era el rey y que su deber era proteger a sus súbditos. Y Guy se derrumbó. Era un hombre débil, influenciable. No poseía ni la autoridad de Balduino IV, ni la experiencia de Raimundo. Revocó su decisión anterior y dio la orden que se convirtió en la sentencia de muerte para su ejército. Al amanecer, marchar sobre Tiberíades. A la mañana del 3 de julio, cuando Raimundo de Trípoli oyó el sonido de las trompetas que anunciaban la marcha, según un cronista, exclamó que la guerra había terminado, que estaban condenados a muerte y que el reino estaba perdido. Pero como vasallo leal, obedeció la orden y se puso al frente de la vanguardia del ejército. Comenzó la marcha hacia el infierno. 25 kilómetros bajo un sol abrasador de julio, a través de una meseta sin agua. Pronto, una sed atroz se convirtió en el principal enemigo de los cruzados. El agua de las odres se acabó rápidamente. Las pesadas armaduras se calentaban al sol, convirtiéndose en hornos. El polvo levantado por miles de pies y cascos les obstruía la garganta y los pulmones. Saladino, al recibir de sus exploradores la noticia de que los francos habían caído en la trampa, dejó un pequeño destacamento en Tiberíades y se movió con todas sus fuerzas para encontrarlos. Sus ligeros arqueros a caballo, los turcomanos, comenzaron a rodear la columna cristiana, cubriéndola con una lluvia de flechas. No entraban en combate cuerpo a cuerpo, pero sus ataques constantes desgastaban al ejército, ralentizaban su avance y sembraban el pánico entre la infantería. Los sarracenos también prendieron fuego a la hierba seca y los arbustos, y el humo acre, empujado por el viento hacia los cristianos, agravaba su sufrimiento. Al anochecer, el exhausto y deshidratado ejército cristiano, sin haber llegado a Tiberíades,
Se vio obligado a detenerse para pasar la noche en un valle seco, al pie de los mismos cuernos de Hattin. Era un lugar sin agua. Por todos lados los rodeaba el ejército de Saladino. La noche fue una pesadilla. Los gritos de los heridos se mezclaban con las burlas de los sarracenos, que rezaban en voz alta y tocaban los tambores para no dejar dormir al enemigo. Sabían que su trabajo estaba hecho. Por la mañana, solo les quedaría rematar a la bestia moribunda. Al amanecer del 4 de julio, la batalla se reanudó. O más bien, ya no era una batalla, sino una agonía. La infantería, enloquecida por la sed, rompió filas e intentó abrirse paso hacia el lejano brillo del mar de Galilea, pero fue inmediatamente masacrada o hecha prisionera. Los caballeros, sin la cobertura de la infantería, se agruparon alrededor de la tienda real y la Vera Cruz. Lanzaron varios ataques desesperados. Raimundo de Trípoli, con su contingente, logró romper el cerco y escapar. Según algunas fuentes, Saladino ordenó a sus guerreros que le abrieran paso, ya sea por respeto o para deshacerse del adversario más peligroso. Los demás estaban condenados. La última batalla tuvo lugar en una de las colinas. Guy de Lusignan, Reinaldo de Chatillon, los maestres de las órdenes y unos cientos de caballeros supervivientes formaron una defensa circular alrededor de la tienda real roja. Lucharon con la furia de la desesperación. 2 veces hicieron retroceder a los sarracenos que asaltaban la colina. Pero sus fuerzas se agotaron. En el fragor del último combate, cayó el guerrero que portaba la Vera Cruz. La reliquia fue capturada. Con su pérdida, los cristianos perdieron lo último que les quedaba: el espíritu. La resistencia cesó. La tienda real fue capturada. El rey Guy de Lusignan, su hermano Amalarico, Reinaldo de Chatillon, Gerard de Ridefort y todos los varones supervivientes fueron hechos prisioneros. El ejército del reino de Jerusalén había dejado de existir. En la meseta pedregosa de los cuernos de Hattin quedaron miles de cadáveres, convirtiéndose en un festín para los buitres y los chacales. La catástrofe fue total y definitiva. La victoria en Hattin fue el mayor triunfo en la vida de Saladino. Cuando el polvo de la batalla se asentó, los prisioneros más nobles, incluido el propio rey Guy, fueron llevados a la tienda del sultán. Lo que sucedió a continuación se convirtió en una leyenda que definió para siempre la imagen de Saladino como un dechado de nobleza caballeresca, pero que al mismo tiempo demostró su determinación inquebrantable. Guy de Lusignan, agotado por la sed, apenas se mantenía en pie. Entró en la tienda, esperando una muerte inmediata. Saladino, al ver su estado, le invitó con un gesto a sentarse a su lado, lo que era una señal del mayor honor según la costumbre oriental. Luego, el sultán ordenó que le trajeran una copa de sorbete helado, bebió de ella él mismo y se la pasó al rey. Para Guy no era solo una bebida. Según las leyes de la hospitalidad árabe, compartir comida o bebida con alguien significaba concederle la vida y la seguridad. Guy, tras vaciar la copa, se la pasó a Reinaldo de Chatillon, que estaba a su lado. Y en ese momento, el rostro de Saladino cambió. Dijo con severidad al intérprete que le dijera al rey que fue él quien le dio de beber a Reinaldo, no el sultán. Con esto, dejaba claro que su garantía de seguridad no se aplicaba a Reinaldo. Luego, Saladino se dirigió a Reinaldo. Le recordó todos sus crímenes: la violación de juramentos, el saqueo de caravanas, la sacrílega amenaza a la Meca. El sultán le preguntó a Reinaldo cuántas veces había jurado y roto sus juramentos. Le ofreció a Reinaldo convertirse al Islam para salvar su vida. Reinaldo se negó con orgullo. Entonces Saladino se levantó, desenvainó su espada y le asestó un golpe en el cuello. Luego, sus guardias terminaron el trabajo, decapitándolo. Saladino había cumplido su juramento. Había matado a Reinaldo de Chatillon con sus propias manos. El cuerpo ensangrentado fue sacado de la tienda y arrojado a la entrada, para que todos vieran el destino que aguardaba a los perjuros. Guy de Lusignan, al ver esto, se estremeció, pensando que él era el siguiente. Pero Saladino lo tranquilizó.
diciendo que los reyes no matan a los reyes, pero que aquel hombre había traspasado todos los límites. En este episodio se manifestó toda la esencia de Saladino. Fue misericordioso con el rey, su igual en estatus, pero implacable con quien consideraba un bandido y un enemigo de la fe. Esta dualidad se manifestó también en su trato hacia otros prisioneros. A todos los caballeros templarios y hospitalarios capturados les esperaba un destino terrible. Saladino no los consideraba guerreros comunes, sino enemigos fanáticos del Islam, el pilar principal del Estado franco. Les ofreció una elección: convertirse al Islam o morir. Casi todos ellos, con la excepción de unos pocos, eligieron el martirio. 230 monjes guerreros fueron decapitados a la vista de todo el ejército musulmán. Fue una acción cruel, pero, desde el punto de vista de Saladino, necesaria, destinada a quebrar el poder militar y el espíritu de Outremer. Para Guy de Lusignan comenzó un largo período de cautiverio. Él y otros varones nobles fueron enviados a Damasco, donde fueron tratados con todo el respeto debido a su rango. Era un rey sin reino, un invitado prisionero del vencedor. Y mientras se encontraba en un honorable cautiverio, su reino se desmoronaba como un castillo de naipes. La victoria en Hattin no solo aniquiló al ejército de los francos, dejó a todo el país indefenso. En los castillos y ciudades no quedaban guarniciones. Todos los hombres aptos para el combate habían muerto o caído prisioneros. Saladino no perdió el tiempo. Inmediatamente después de la batalla, su ejército se puso en marcha a un ritmo vertiginoso por Palestina. Las ciudades y fortalezas se le rendían una tras otra, a menudo sin luchar. Acre, uno de los puertos más ricos, abrió sus puertas. Le siguieron Sidón, Beirut, Jaffa, Ascalón. Para septiembre de 1187, casi todo el reino de Jerusalén, con la excepción de unas pocas fortalezas aisladas y la ciudad de Tiro, estaba en manos de Saladino. Y finalmente, se acercó al objetivo principal de su vida: Jerusalén. La defensa de la ciudad santa fue liderada por quien tuvo la suerte de evitar el cautiverio en Hattin, Balián de Ibelín. En la ciudad había muy pocos guerreros, pero muchos refugiados. Balián organizó una resistencia desesperada. Armó caballeros a todos los muchachos de familias nobles que habían alcanzado los 16 años, e incluso a algunos burgueses, para aumentar de alguna manera el número de defensores. El asedio duró casi 2 semanas. Saladino, no queriendo derramar sangre en la ciudad sagrada, ofreció condiciones honorables de rendición, pero los defensores, llevados a la desesperación, se negaron al principio. Entonces Saladino comenzó el asalto. Sus ingenieros minaron las murallas y derribaron una parte de las fortificaciones. Quedó claro que la ciudad estaba condenada. Balián de Ibelín fue de nuevo a negociar, amenazando con que si el sultán no mostraba misericordia, los defensores de la ciudad matarían a todos los prisioneros musulmanes, destruirían los santuarios musulmanes, la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, y lucharían hasta el final, convirtiendo la ciudad en ruinas. Saladino, tras consultar con sus emires, aceptó condiciones misericordiosas. Permitió que todos los cristianos abandonaran la ciudad con vida. Cada hombre debía pagar un rescate de 10 dinares, una mujer 5 y un niño 1. Los que no podían pagar se convertían en esclavos. Eran condiciones increíblemente suaves para los estándares de la época. Todos recordaban cómo los primeros cruzados, en 1099, al tomar Jerusalén, habían perpetrado una masacre monstruosa, matando a casi toda la población musulmana y judía. Saladino actuó de otra manera. Incluso permitió que muchas personas pobres se fueran sin pagar el rescate, y su hermano Aladil compró y liberó a miles de esclavos. El 2 de octubre de 1187, aniversario de la ascensión del profeta Mahoma, Saladino entró triunfalmente en Jerusalén. La cruz fue retirada de la cúpula de la iglesia del Santo Sepulcro. Los santuarios musulmanes fueron limpiados de vestigios de la presencia cristiana y reconsagrados.
Después de 88 años de dominio franco, Jerusalén volvía a ser una ciudad musulmana. Para todo el mundo cristiano, la noticia de la caída de Jerusalén fue un shock. Se interpretó como un castigo divino, como la mayor de las humillaciones. Esta noticia sería el impulso para la organización de la cruzada más poderosa y famosa de todas, la tercera, que sería liderada por los 3 monarcas más grandes de Europa. Y Guy de Lusignan, todo este tiempo, estuvo en Damasco. Escuchaba las noticias de la caída de su reino, de la rendición de su capital. Estaba vivo, pero su mundo estaba destruido. Parecía que su historia había terminado y que solo le esperaba una triste nota a pie de página en los libros de historia, como el rey que lo perdió todo. Pero el destino le preparaba una última oportunidad. En 1188, casi un año después de Hattin, Saladino cometió un acto que muchos de sus consejeros consideraron un error. Liberó a Guy de Lusignan de su cautiverio. El sultán, fiel a la palabra que le había dado con la copa de sorbete, dejó marchar al rey, tomándole juramento de que nunca más levantaría las armas contra los musulmanes. Fue un acto noble, pero poco previsor. Tan pronto como Guy se vio libre, encontró inmediatamente a un sacerdote que lo liberó de su juramento, declarando que un juramento hecho a un infiel no tiene validez. Guy era un rey sin reino. Casi todas sus tierras habían sido conquistadas. Su capital estaba en manos del enemigo. Sus varones, los que habían sobrevivido, o bien seguían en cautiverio, o se refugiaban en la única gran ciudad que había resistido el embate de Saladino: Tiro. La defensa de Tiro fue liderada por un jugador nuevo, enérgico y ambicioso, llegado de Occidente justo en medio de la catástrofe: Conrado de Monferrato. Era hermano del primer marido de Sibila y, a diferencia de Guy, demostró ser un comandante talentoso y decidido. Fue él quien organizó la defensa de Tiro y repelió 2 veces los ataques de Saladino. Conrado se convirtió rápidamente en un héroe, el salvador de los restos del reino, y muchos varones veían ahora en él, y no en Guy, a su líder. Cuando Guy de Lusignan, con su esposa Sibila y un pequeño destacamento de caballeros leales, llegó a las puertas de Tiro, le esperaba una humillación. Conrado de Monferrato, alegando que mantenía la ciudad para los futuros cruzados de Europa, se negó a dejarlo entrar. El rey de Jerusalén se convirtió en un exiliado al que no se le encontró lugar en el último pedazo de su propio reino. Durante varios meses, Guy y sus partidarios permanecieron en un campamento a las afueras de Tiro, en una situación lamentable y humillante. Parecía que estaba completamente quebrado. Cualquier otro en su lugar se habría rendido, se habría ido a Europa o se habría retirado a un monasterio. Pero aquí, en el fondo de su caída, Guy de Lusignan mostró una cualidad inesperada, una terquedad que rayaba en la temeridad. Él, a quien todos consideraban débil e indeciso, cometió un acto de increíble audacia, reuniendo a todos los que le permanecían fieles, que eran solo unos cientos de caballeros y varios miles de soldados de infantería, y con el apoyo de la flota pisana que había llegado, en agosto de 1189, Guy de Lusignan hizo lo impensable. Marchó hacia el sur y asedió la ciudad de Acre. Fue una aventura en estado puro. Un pequeño destacamento asediaba una ciudad enorme y bien fortificada con una fuerte guarnición, mientras que a su espalda se encontraba todo el ejército de Saladino. Era como si un ratón intentara tragarse a un elefante. Saladino, al enterarse, primero no lo creyó, y luego, según se dice, se rió. Estaba seguro de que aniquilaría fácilmente a ese diminuto destacamento. Pero se equivocó. Comenzó el gran asedio de Acre, uno de los acontecimientos más épicos y sangrientos de la era de las cruzadas. Un asedio que duraría casi 2 años. El campamento de Guy bajo los muros de Acre se convirtió rápidamente en un centro de atracción para todas las fuerzas cristianas de Oriente. Hacia él comenzaron a afluir caballeros y soldados que llegaban de Europa en vísperas de la Tercera Cruzada. El pequeño destacamento de Guy se convirtió en un ejército en toda regla. Pronto la situación se invirtió. Los cristianos asediaban a la guarnición musulmana en Acre, y el ejército de Saladino, que había llegado desde el este,
asediaba ya al propio campamento cristiano. Se formó un doble frente. La vida en el campamento cristiano era terrible. Hambre, enfermedades, los constantes ataques de Saladino por un lado y las salidas de la guarnición de Acre por el otro. Pero los sitiadores resistieron. Guy de Lusignan, que había fracasado como comandante en campo abierto en Hattin, demostró ser un líder sorprendentemente tenaz y persistente en condiciones de guerra de posiciones. Participó personalmente en los combates, mantuvo el ánimo de sus guerreros, organizó la defensa del campamento. Se negó a rendirse, incluso cuando la situación parecía desesperada. En otoño de 1190, una epidemia golpeó el campamento. Se llevó miles de vidas, y entre sus víctimas se encontraban la reina Sibila y sus dos hijas pequeñas. La muerte de Sibila fue para Guy no solo una tragedia personal, sino también una catástrofe política. Su único derecho al trono era su matrimonio con ella. Ahora que ella estaba muerta, sus pretensiones a la corona se volvían extremadamente dudosas. Sus adversarios, liderados por Conrado de Monferrato, se aprovecharon de ello inmediatamente. La heredera legítima pasaba a ser la hermana menor de Sibila, Isabel. Estaba casada con Onfroy de Torón, el mismo que había jurado lealtad a Guy tras su coronación. Pero Conrado y su partido necesitaban su propio rey. Urdieron otra cínica maniobra política. Secuestraron a la fuerza a Isabel, declarando que su matrimonio con Onfroy era inválido, ya que se había casado bajo coacción y no había alcanzado la mayoría de edad. El arzobispo de Pisa, un fiel aliado de Conrado, anuló el matrimonio, a pesar de las protestas de la propia Isabel y de su marido. E inmediatamente después, Isabel fue casada con el propio Conrado de Monferrato. Ahora, en el reino de Jerusalén, o más bien en lo que quedaba de él, había dos reyes. Guy de Lusignan, que había perdido el derecho legal al trono pero seguía al mando del ejército en Acre, y Conrado de Monferrato, que se había casado con la heredera legítima. El campamento cristiano, que ya sufría por la guerra y las enfermedades, se encontró dividido en dos. Fue en ese momento, en la primavera de 1191, cuando llegaron a las costas de Tierra Santa las fuerzas principales de la Tercera Cruzada, lideradas por los dos monarcas más poderosos de Europa, el rey Felipe II Augusto de Francia y el rey Ricardo I, Corazón de León de Inglaterra. Su llegada cambió drásticamente el equilibrio de poder, pero también trajo al campamento cruzado la política europea. Felipe Augusto, como pariente de Conrado, apoyó sus pretensiones al trono. Ricardo Corazón de León, que era el señor de los Lusignan en Poitou y enemigo del rey francés, apoyó a Guy. La disputa sobre quién era el rey legítimo de Jerusalén se convirtió en la principal manzana de la discordia entre los líderes de la cruzada. Sin embargo, la llegada de fuerzas frescas y de las máquinas de asedio de Ricardo permitió a los cruzados tomar la delantera. En julio de 1191, tras casi 2 años de asedio, la guarnición de Acre capituló. Fue la primera gran victoria cristiana después de Hattin. Pero la cuestión de la corona seguía sin resolverse. Ricardo y Felipe tuvieron que actuar como árbitros. Se llegó a una solución de compromiso. Guy de Lusignan seguiría siendo rey hasta el final de su vida. Sin embargo, tras su muerte, la corona pasaría a Conrado e Isabel y a sus herederos. Además, los ingresos del reino se dividían entre los dos pretendientes. Esta solución no satisfizo a nadie. Poco después, Felipe Augusto, alegando una enfermedad, regresó a Francia, dejando a Ricardo como único líder de la cruzada. Los barones de Outremer, que veían en Conrado a un gobernante más fuerte y capaz, continuaron presionando a Ricardo, exigiendo que le entregara la corona. Guy de Lusignan, el hombre que había comenzado esta guerra perdiendo la batalla más grande y que luego había mostrado una resistencia milagrosa en Acre, estaba perdiendo definitivamente el apoyo. Su papel en la historia de Tierra Santa llegaba a su fin. Ricardo Corazón de León, que necesitaba el apoyo de los varones locales para su campaña sobre Jerusalén, se vio obligado a ceder. Le quitó a Guy el título real. Parecía que para Guy de Lusignan este era el final definitivo e irrevocable.
Había perdido a su esposa, a sus hijas, un reino y ahora incluso el título. Volvía a no ser nadie. Pero el destino y su pragmático protector, Ricardo Corazón de León, tenían otros planes para él. Le esperaba un inesperado y último regalo del destino, su propia isla. La privación de Guy de Lusignan de la corona de Jerusalén fue un acto de puro pragmatismo político por parte de Ricardo Corazón de León. El rey inglés comprendía que para el éxito de la cruzada necesitaba el apoyo de los varones locales, y estos apoyaban casi unánimemente a Conrado de Monferrato. Pero Ricardo no iba a abandonar sin más a su fiel vasallo, quien, a pesar de todos sus defectos, había mantenido el frente en Acre durante 2 años. Además, dejar a un hombre como Guy, con sus ambiciones y conexiones, sin ocupación y sin tierras, era simplemente peligroso. Necesitaba encontrarle un premio de consolación, y ese premio se encontró. Durante su viaje a Oriente, en la primavera de 1191, la flota de Ricardo Corazón de León se vio envuelta en una tormenta frente a las costas de Chipre. Uno de sus barcos, en el que viajaban la hermana del rey, Juana, y su prometida, Berenguela de Navarra, naufragó. El gobernante de la isla, el autoproclamado emperador Isaac Comneno, un aristócrata bizantino que había tomado el poder en Chipre, trató a los náufragos de forma grosera, los tomó prisioneros y saqueó sus bienes. Cuando Ricardo llegó a Chipre y exigió la liberación de sus parientes y la devolución de los tesoros, Isaac le respondió con una negativa desafiante. La reacción del rey inglés fue fulminante. En pocas semanas, Ricardo y sus cruzados derrotaron al ejército de Isaac, conquistaron toda la isla y tomaron prisionero al propio emperador, a quien, según la leyenda, encadenó con cadenas de plata, ya que había prometido no encadenarlo con hierro. Así, Ricardo Corazón de León, inesperadamente para sí mismo, se convirtió en el dueño de toda una isla, rica, estratégicamente importante, situada en la encrucijada de las rutas marítimas del Levante. Al principio no sabía qué hacer con ella y se la vendió a la Orden del Temple por 100.000 besantes. Pero el gobierno de los templarios en Chipre resultó ser cruel e inepto. Pronto estalló una rebelión en la isla, que los monjes guerreros reprimieron brutalmente. Comprendieron que gobernar la isla era un asunto engorroso y desagradecido, y decidieron deshacerse de su compra. Y entonces, Ricardo vio la solución a 2 problemas a la vez. Propuso a los templarios devolverles el depósito y entregar la isla a Guy de Lusignan. A cambio, Guy debía renunciar definitivamente a todas sus pretensiones al reino de Jerusalén. El acuerdo se cerró en mayo de 1192. Los templarios se deshicieron con gusto del problemático activo. Ricardo resolvió elegantemente el problema de su vasallo y al mismo tiempo fortaleció sus posiciones en Oriente, creando un estado amigo. Y Guy de Lusignan, el hombre que había perdido un reino, inesperadamente para todos, recibió otro. No se convirtió en rey, sino en señor de Chipre. El título de rey de Chipre lo asumiría su hermano y heredero, Amalarico. Pero fue Guy el fundador de una nueva dinastía. Llegó a la isla con un pequeño destacamento de caballeros leales de Tierra Santa. Al principio, la población griega local lo recibió con hostilidad. Pero Guy, quizás habiendo aprendido de su amarga experiencia, esta vez no actuó como un conquistador, sino como un gobernante sabio. Comprendió que para mantener el poder necesitaba apoyo, y lo encontró invitando a Chipre a quienes lo habían perdido todo tras las conquistas de Saladino, los varones y caballeros francos sin tierras de Palestina. Les repartió tierras en la isla a cambio de servicio feudal. De esta manera, en un corto período de tiempo, creó en Chipre un sistema feudal completo al estilo occidental. El francés se convirtió en la lengua de la aristocracia y el catolicismo en la religión del Estado, aunque la gran mayoría de la población siguió siendo griega ortodoxa. Guy de Lusignan gobernó Chipre solo durante 2 años. Murió en 1194, sin haber cumplido los 50.
Fue enterrado en la capital de la isla, Nicosía, en la iglesia de los Templarios. No dejó herederos directos. Sus hijas habían muerto durante el asedio de Acre. Le sucedió su hermano, Amalarico de Lusignan, quien fue coronado rey de Chipre, y tras el asesinato de Conrado de Monferrato y su matrimonio con la viuda de éste, Isabel, se convirtió también por un breve tiempo en rey de Jerusalén. Y en esto reside la última y más sorprendente paradoja de la vida de Guy de Lusignan. El hombre cuyo nombre está ligado para siempre en la historia a la catástrofe y la pérdida del reino de Jerusalén, se convirtió en el fundador de otro reino que resultó ser sorprendentemente duradero. La dinastía de los Lusignan gobernó en Chipre durante casi 300 años, hasta 1489. El reino de Chipre se convirtió en el último bastión de los cruzados en Oriente, un importante centro comercial y una base para las cruzadas posteriores. Entonces, ¿quién fue Guy de Lusignan? Fue un gobernante débil e insignificante, como lo describían sus enemigos, como Guillermo de Tiro. Sin duda, no fue un gran general. Su indecisión y su susceptibilidad a la influencia ajena llevaron a la tragedia de Hattin. No poseía ni el coraje de Balduino IV, ni la astucia de Raimundo de Trípoli. Pero, ¿era una completa nulidad? Su tenacidad durante el asedio de 2 años de Acre dice lo contrario. Mostró una resistencia donde muchos se habrían quebrado. Sus acciones en Chipre demuestran que también podía ser un pragmático constructor de estados. Quizás su característica más precisa sea la de un hombre que se encontró en el lugar y el momento equivocados. Fue un representante típico de la segunda fila de la aristocracia francesa. Apuesto, valiente en el combate personal, pero carente del pensamiento estratégico y la fuerza de carácter necesarios para gobernar un estado situado en el filo de un conflicto de civilizaciones. Lo elevó a la cima una concatenación de circunstancias y el amor de una mujer. La falta de las cualidades necesarias para ser un gran rey lo precipitó al abismo. Su historia es una tragedia medieval clásica sobre la rueda de la fortuna, que primero eleva a un hombre a lo más alto y luego lo arroja sin piedad al fango. Pero en el caso de Guy, la fortuna dio un último giro, regalándole en el ocaso de su vida un premio de consolación que al final resultó ser más duradero que el gran reino que perdió. En el tribunal de la historia, Guy de Lusignan comparece la mayoría de las veces como el principal acusado en el caso de la caída del reino de Jerusalén. El veredicto, dictado tanto por sus contemporáneos como por muchas generaciones posteriores de historiadores, es severo. Culpable. Culpable de debilidad, de incompetencia, de haber cedido a las persuasiones de los halcones y de haber conducido a la flor innata de la caballería a una muerte sin sentido en un desierto abrasado. Esta imagen, la del rey fracasado, está tan firmemente arraigada en la cultura que se ha convertido casi en un axioma, especialmente gracias a novelas y películas populares donde se le presenta invariablemente como un antagonista, vanidoso y patético. Y hay buenas razones para tal veredicto. Los hechos objetivos son implacables. Fue durante su reinado cuando se perdió la batalla decisiva. Fue él quien comandaba el ejército el día de su mayor deshonra. Fue bajo su mandato cuando se perdió Jerusalén. La historia, como es sabido, no ama a los perdedores, y Guy de Lusignan perdió a lo grande. Su nombre se convirtió en una sombra, sobre la cual brillan con más intensidad el valor de su enemigo Saladino o el heroísmo trágico de su predecesor Balduino IV. Sin embargo, si dejamos de lado las emociones e intentamos actuar como su abogado, el panorama se vuelve menos unívoco. ¿Se puede culpar por completo de una catástrofe que se venía gestando durante décadas a un solo hombre que gobernó apenas un año? Guy de Lusignan no creó los problemas que destruyeron el reino. Los heredó. Heredó la enemistad mortal entre 2 facciones cortesanas que paralizaba el Estado. Heredó la debilidad demográfica de la sociedad franca, su dependencia del flujo constante de fuerzas de Occidente. Y lo más importante, heredó un mundo islámico unificado bajo el liderazgo de un genio como lo fue Saladino. Quizás para 1187 el reino ya estaba condenado,
y cualquier rey en el lugar de Gui, que no poseyera talentos sobrenaturales, solo habría pospuesto o, por el contrario, acelerado lo inevitable. Su error fatal, la decisión de marchar de Séforis a Tiberíades, fue, sin duda, su error. Pero, ¿tenía una opción real? Negarse a salvar la ciudad y a la esposa de uno de sus principales varones, bajo una lluvia de acusaciones de cobardía por parte de los maestres de las órdenes militares, podría haber provocado un motín en el ejército y la pérdida definitiva de su autoridad. Era un rehén del partido de la guerra que lo había llevado al poder y se vio obligado a jugar según sus reglas. Su biografía posterior, la historia de sus humillaciones, su increíble tenacidad en Acre y, finalmente, la obtención de Chipre, nos pinta la imagen de un hombre mucho más complejo que la simple caricatura de un fracasado. Fue un hombre a quien el destino primero agasajó inmerecidamente con generosidad y luego probó con crueldad. No superó la prueba principal, pero encontró en sí mismo la fuerza para levantarse después de la caída y empezar de cero. En última instancia, el legado de Guy de Lusignan resultó ser paradójico. Perdió Jerusalén, pero fundó una dinastía que sobrevivió al propio reino de Jerusalén durante varios siglos. Pasó a la historia como un símbolo de la derrota, pero sus descendientes llevaron el título real durante más tiempo que los descendientes de muchos de sus contemporáneos victoriosos. Quizás la verdadera tragedia de Guy de Lusignan no radica en que fuera un mal hombre, sino en que fue un hombre corriente, con sus debilidades y ambiciones, arrojado por el destino a un papel que requería cualidades titánicas. Fue un actor al que le tocó el papel principal en un gran drama histórico, pero no estuvo a la altura de su magnitud. Y la historia, el más severo de los críticos, le asignó para siempre el papel de un trágico fracasado. Pero incluso en su historia, llena de errores y derrotas, hay una lección sobre la resiliencia, sobre la imprevisibilidad del destino y sobre cómo el final de una historia a veces puede ser el comienzo de otra, no menos larga y sorprendente.